Los saludo nuevamente porque este es el saludo que queda registrado. Entonces, la idea es que hoy día vamos a terminar la parte teórica de funciones que hemos estado desarrollando en el curso. Ya hemos visto varias cosas, ¿verdad? Hablamos de dominio, de codominio, de recorrido de funciones, estuvimos mirando los conceptos de imagen y de preimagen. La clase pasada empezamos a mirar los conceptos de inyectividad y sobreyectividad, vistos desde varios puntos de vista, ¿verdad? Estuvimos mirando en primera instancia cómo se aprecia esto en diagramas sagitales, después cómo se aprecia esto en gráficas, ¿ya? Y ahora estuvimos terminando la clase pasada con el tema de cómo analizar esto en términos de cómo estudiarlo en términos analíticos, ¿ya? Cuando uno tiene solamente la función, o sea, la fórmula de la función, determinar si es que algo es inyectivo o no. Eso fue lo que alcanzamos a conversar. Hoy día retomaremos la discusión sobre cuándo algo es sobreyectivo o no, en términos del análisis que uno puede hacer. Después vamos a ver por qué es que uno inventa toda esta cosa de la inyectividad y la sobreyectividad, y después vamos a mirar ejemplos aplicados de funciones, ¿ya? Un ligero repaso, ¿verdad? De lo que hicimos en la clase pasada. Si yo tengo una función que va definida desde un conjunto A hacia un conjunto B, definimos tres nociones, ¿verdad? Decimos que una función es inyectiva si cada elemento del codominio es a lo más imagen de solo un elemento del dominio. Como lo leíamos aquí, decíamos que no hay dos preimágenes asociadas a una misma imagen, ¿cierto? En este tipo de ejemplo, entonces, no hay dos personas que vayan a una misma casa a carretear, ¿verdad? Solamente miramos entonces que asignaciones de funciones que van desde un elemento del dominio a un elemento del recorrido sin repetirse ninguno de ellos, ¿ya? Decimos por otro lado que una función es sobreyectiva o epiyectiva, dependiendo del libro que estén ocupando para estudiar, si todos los elementos del codominio son imágenes de algún elemento del dominio, ¿cierto? Esto lo apreciamos de manera más directa, en el sentido de que no sobra ningún elemento del codominio, ¿verdad? Recordemos entonces que nosotros decimos que el codominio es este conjunto grandote donde llega la función, y yo miro como recorrido exclusivamente solo los puntos a los que les llega una flecha, a los que les llega una preimagen, ¿sí? Por supuesto, hay un tercer nombre que es el que está aquí. Uno dice que una función es biyectiva si es que es inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, ¿ya? Bajo estas tres condiciones, ¿cierto? Es que vamos a estar trabajando. Hicimos un repaso bien amplio con diagramas sagitales la otra vez. Estuvimos mirando 8 diagramas sagitales e identificamos entre todos cuáles eran inyectivos, sobreyectivos o biyectivos, ¿verdad? Y también estuvimos haciendo esto de la inyectividad en gráficas, ¿ya? ¿Cómo se aprecia una función inyectiva en una gráfica? Como decíamos la semana pasada, la clase pasada, perdón, esto fue hace 2 días, que uno puede ir tirando rectas horizontales en los gráficos, y para que sea inyectiva, lo que yo voy a pedir es que siempre que yo tome una recta horizontal, esta recta horizontal me intersecte exclusivamente en un punto la gráfica que yo estoy estudiando. Entonces uno mira esta cosa de acá y se aprecia que esta función es inyectiva porque no importa dónde yo lance mi línea recta horizontal, siempre voy a ser capaz de encontrar un punto de intersección y no dos, que eso es lo importante, y por eso podemos decir que esta función es inyectiva, ¿ya? A diferencia de esta otra de acá, por ejemplo, donde conversábamos la sesión pasada que si yo tiro, por ejemplo, esta recta horizontal aquí, puedo apreciar que en la gráfica intersecto 2 veces. ¿Por qué decimos que eso entonces no es una función inyectiva? Porque si yo miro hacia abajo, puedo mirar entonces que por ahí, por el x igual a menos 0,5 y por aquí en el x igual a, debe ser más o menos 0,4, tengo dos valores de x distintos, digamos un x1 y un x2, que me llevan exactamente a la misma imagen. O sea que f de x1 es igual a f de x2. Y nosotros decíamos que una función para ser inyectiva tenía que tener los pares preimagen e imagen tenían que ser únicos. No puedo tener dos preimágenes distintas que me lleven a un mismo lugar. O como lo leíamos al revés, ¿cierto? Si yo tengo dos elementos que tienen la misma imagen, en realidad entonces no es que sean dos elementos, sino que los elementos tienen que ser iguales para que la función sea inyectiva, ¿ya? O sea que no son dos elementos distintos, es el mismo 2 veces. Entonces, cuando uno traza una recta horizontal, como la que está ahí, o incluso una que esté por, a ver, la voy a tirar un poquitito más abajo. Si yo tomara una recta por acá, incluso veo que en este dibujo ni siquiera hay dos, sino que hay uno, hay dos, hay tres valores de x distintos, este x3, este x2
y este X1, que me entregan la misma imagen. Entonces, tengo tres preimágenes distintas para una sola imagen que podría ser esta de acá, f de x1 igual a f de x2, que además es igual a f de x3, este punto de acá, ¿verdad? Entonces uno dice, esta cosa por ningún motivo es una función inyectiva porque incluso tengo tríos de preimágenes que me llegan a una misma imagen, ¿ya? Entonces, por todo lo conversado anteriormente, uno dice, voy tirando estas rectas horizontales y en cualquier momento si me encuentro más de una intersección, entonces esto ya no es inyectivo, ¿ya? En el caso de la sobreyectividad, uno también puede estimarla a partir de rectas horizontales, con la sutileza de que aquí no voy a andar buscando para que esto sea sobreyectivo, voy a necesitar que me tope al menos una vez, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede tirar una recta por este lado y decir, bueno, este elemento de de las imágenes, que sería este de acá, ¿tiene imágenes? Sí. Tiene más de una, así que esto ya no es inyectivo, ¿verdad? Aquí tengo X1 y X2 que me están llevando a la misma imagen, así que esto nuevamente no es inyectivo, pero hasta aquí sí podría ser sobreyectivo, o si yo tomo en esta recta, en esta gráfica de acá y tomo esa recta, o esta recta, o esta recta, veo que a todos los elementos de la llegada, que recuerden que son los del eje Y, les corresponde a alguien del eje X por acá, le corresponde a este alguien por acá y le corresponde a este alguien por acá. Entonces siempre voy encontrando preimágenes. A diferencia del gráfico de la derecha, donde yo, por ejemplo, puedo tomar esta recta horizontal de aquí y aprecio, por supuesto, que aquí no topo nunca con el gráfico. ¿Qué quiere decir esto? Que este valor de aquí, que si se fijan puede ser algo así como el menos 0,95, a este valor no llega nadie en la gráfica que yo tengo acá. Lo que parece razonable, ¿cierto? Porque este gráfico que tengo aquí en morado no es un gráfico que nosotros desconozcamos, ¿cierto? Este es un gráfico este es el gráfico de x cuadrado. Y uno sabe que cualquier cantidad al cuadrado es siempre positiva, entonces uno puede imaginarse, sin complicarse mucho, que no puedo tomar ninguna imagen negativa, o sea, no hay ningún x cuadrado en los reales que haga que x cuadrado valga menos uno, ¿cierto? Uno puede decir que la x aquí puede valer más menos y, pero esto ya se me salió del conjunto de los reales y nosotros dijimos que en el contexto de este curso siempre íbamos a estar trabajando en el conjunto de los reales. Dicho eso, entonces uno puede resumir toda esta regla con la frasecita que yo escribí por aquí la otra vez. De hecho, podemos hacer como un punteo de ideas. Entonces, si una recta horizontal, no, más que si una, si las rectas horizontales topan solo una vez, entonces en este caso yo voy a tener inyectividad sin ningún problema. ¿Sí? Si topan dos o más veces, entonces no voy a tener inyectividad, pero sí voy a tener sobreyectividad. Sí, sobreyectivo. ¿Ya? De hecho, tengo que corregirme una cosa aquí. Si topa una o más veces, no, perdón, dos o más veces, ¿sí? Es no inyectivo, pero sí es sobreyectivo. Y si no topa, entonces no tengo sobreyectividad. No sobreyectividad. ¿Sí? Entonces, eso es como en resumidas cuentas lo que uno hace. Ahora, si se fijan, si solo tengo la inyectividad, bueno, inyectividad y sobreyectividad acá también, ¿ya? Básicamente lo que voy a andar buscando siempre es que las gráficas me topen una sola vez porque ahí aseguro las dos condiciones. Lo voy a agregar acá, inyectividad más sobreyectividad, ¿ya? En este sentido, yo siempre voy a andar buscando la primera condición, que es que cuando yo tire rectas horizontales, como la gráfica que tengo en naranjo al costado izquierdo, en cualquier recta horizontal yo topo exclusivamente una vez con el gráfico y eso me va a permitir concluir que la gráfica es inyectiva y sobreyectiva. Por ende, si es que cumple las dos condiciones al mismo tiempo,
puedo hablar de biyectividad, ¿ya? Algo que no hemos conversado todavía es por qué nos interesa tanto que las funciones sean biyectivas. En general, una función me va a interesar que sea biyectiva porque en ese caso la voy a poder invertir. Vamos a conversar en las próximas diapositivas qué significa que uno puede invertir una función, ¿ya? Hasta aquí solo estamos recordando cosas de la clase pasada. Finalmente, un recordatorio, si no tenemos las gráficas, es que también podemos analizar la inyectividad y la sobreyectividad también, eso nos quedó pendiente, de una forma más analítica. Consideremos, por ejemplo, la función que teníamos, 3x menos 2, y veamos qué podemos analizar, ¿cierto? En el caso de la inyectividad en forma analítica, nosotros íbamos a dar esta lectura que yo tengo acá. Para analizar que algo sea inyectivo, voy a decir que si las imágenes son iguales, entonces las preimágenes tienen que ser iguales también. Esto me reemplaza a la noción de que preimágenes distintas me tienen que llevar a imágenes distintas. Lo estoy leyendo al revés para poder hacer cálculos con ello. ¿Ya? Em, y esto fue lo último que estuvimos haciendo con el ejercicio, ¿cierto? De la función 3x menos 2. Voy a hacer un pequeño repaso de esta cosa de acá. Si yo tengo la función aquí 3x menos 2, les juro que esto es lo último, así como complejo que tenemos que recordar ahora. Entonces, vamos a decir acá, si x1 y x2 son tales que f de x1 es igual a f de x2, entonces yo reemplazo por acá y esto significaba, ¿verdad?, que 3x sub 1 menos 2 era lo mismo que 3x sub 2 menos 2. Tratábamos de despejar aquí, dejo todo lo que tiene x a un lado y todo lo que son constantes al otro lado, así que este pasa restando y este de menos 2 pasa sumando para el otro lado. En total me queda 3x1 menos 3x2 igual a menos 2 más 2, que sabemos que es 0. Entonces vamos diciendo que 3x1 menos 3x2 es igual a 0. Ahora paso el x2 a sumar al otro extremo y esto me va a quedar que 3x1 es igual a 3x2 y aquí puedo cancelar los 3 o dividir por 3 toda la ecuación, como ustedes quieran, y terminamos concluyendo que x1 y x2 son iguales. Siempre que yo pueda hacer esto sin ningún inconveniente, vamos a poder decir que f es inyectiva. ¿Ya? Hicimos otro ejemplo la clase pasada donde trabajábamos una función cuadrática, por ejemplo, y cuando yo terminaba de hacer los despejes, en el momento que me tocaba tomar raíz, yo tenía que quedarme o con la positiva o con la negativa. Entonces abría un espacio donde no necesariamente x1 y x2 eran iguales, lo que me permitía concluir entonces que la función no era inyectiva. En general, cuando uno tiene expresiones cuadráticas, no se va a encontrar con inyectividad en el análisis que uno haga. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es el recuerdo de lo que hicimos en la clase pasada. Ahora empezamos con lo que tiene que ver con el análisis de la sobreyectividad. Ahí también vamos a tener que hacer algunas cosas nuevas, digamos, pero hasta aquí es lo que ya conocíamos, ¿ya? Recuerden que ahora que empieza el contenido nuevo, cualquier duda, inconveniente, consulta que tengan en este momento, es el momento de hacerla. Ustedes me interrumpen nomás, escriben por el chat, levantan la mano, estoy mirando todos los canales por donde pueden escribir o comunicarse para que estemos atentos a cualquier inconveniente. ¿Ok? Continuamos entonces. Ahora vamos a mirar cómo se analiza la sobreyectividad en forma analítica. ¿Ya? En este caso, lo importante es chequear que el codominio y el recorrido de las funciones sean iguales. Así vamos a estar probando que no sobra nadie en el codominio de la función. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que una función era sobreyectiva si a todo el conjunto de llegada le llegaban elementos precisamente? ¿Ya? Miremos de nuevo la función 3x menos 2. Vamos a trabajar con exactamente la misma. La pregunta del millón es cómo de alguna manera, ¿cierto? Para poder estudiar la sobreyectividad, en este caso, lo que yo necesito saber es, la sobreyectividad siempre lleva implícito esto de averiguar que el codominio de la función f sea igual al recorrido de la función f. Entonces esto redunda en algunas preguntas que me hicieron por ahí cuando empezamos a mirar codominio y recorrido, que es cómo se calcula el codominio o el recorrido de una función. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo calculamos su recorrido? ¿Cierto? ¿Cómo calculamos su recorrido?
Entonces, en el fondo, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Aquí vamos a llamarle a f de x, le vamos a poner nombre, vamos a decir y. Entonces, de aquí nos vamos a quedar con la expresión y igual a 3x menos 2. Nosotros hemos conversado en otras ocasiones que en esta expresión, por ejemplo, el dominio de esta expresión son todos los reales, ¿cierto? ¿Cómo sabemos nosotros que el dominio de estos son todos los reales? Bueno, uno dice, ¿en qué puntos puedo evaluar yo aquí la x? ¿Cierto? Y conversamos en algún momento que esa x puede tomar cualquier valor real y nunca me va a indefinir la expresión completa que define a la y o a la fórmula de la función, ¿verdad? Entonces, una buena pregunta es que si aprendimos a responder esa consulta cuando tenemos la x acá, ¿cómo lo podemos hacer para responder con la y? ¿Ya? Entonces, para poder resolver este tipo de inquietudes, lo que vamos a hacer es que de alguna manera vamos a despejar la x y la y vamos a ver si es que se indetermina en algún momento, ¿ya? Probablemente muchos y muchas de ustedes tuvieron ejercicios de esto en el liceo, qué sé yo. Vamos a recordar algunas cosas. Vamos a mirar ejemplos de funciones que sí son sobreyectivas y funciones que no van a ser sobreyectivas, ¿ya? Hasta aquí me siguen, están menos comunicativos que otras veces. Quisiera saber si los tengo ahí o si no estamos entendiendo nada o prefieren que sigamos avanzando a ver cómo va la cosa. ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos? ¿No hay nadie del otro lado? ¿Ah, no? Ya, vamos bien. Perfecto. Avanzamos entonces. Busquemos el recorrido de la función y lo que vamos a hacer es invertir los roles de las variables. Si llamamos eh, la anterior, ¿cuál era? José, ¿a qué te refieres con anterior? No, no entiendo. La explicación sí, de forma analítica anterior a la sobreyectividad. Ah, ¿de la inyectividad o de la sobreyectividad? Ah, eso nomás quería saber el nombre. Ah, ya, sí. Inyectividad era lo primero, sobreyectividad es lo que estamos viendo ahora. Gracias. Sí, vale. Entonces, busquemos el recorrido de la función y, de la función, ¿cierto? Invirtiendo los roles de las variables. Entonces, nosotros teníamos en este caso la función f de x igual a 3x menos 2. Nosotros hemos conversado que uno normalmente en vez de f de x puede poner y y así obtenemos entonces una expresión que me dice y igual a 3x menos 2. ¿Ya? Entonces, si seguimos esta indicación, dice despejemos el valor de x. Entonces, tratemos de mirar esto como una ecuación y despejemos cuánto vale la x. ¿Ya? Despejemos x. Si yo quisiera despejar x de este problema, entonces yo podría decir primero, este 2 que tengo restando aquí lo voy a pasar sumando. Entonces me va a quedar que y más 2 es lo mismo que 3x. Si yo quiero terminar de despejar esto, tomo este 3 que está multiplicando acá y lo paso para allá dividiendo, ¿cierto? Ahí tenemos los dos puntitos de la división. Y en este caso lo que me va a quedar en conclusión es que la x, perdón, que y más 2 partido por 3 es igual a x. O si uno quiere dejar lo que despeja al lado izquierdo, es que la y vale, que la x, perdón, vale y más 2 dividido por 3. Entonces yo ahora les hago la siguiente pregunta. ¿En qué valores de y puedo evaluar aquí? ¿Qué dicen ustedes? Antes nos hacíamos la pregunta sobre qué valores de X andaban bien en esta expresión. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué valores de Y anda bien en esta expresión? ¿Puedo evaluar en cualquiera? ¿Hay alguno que no puede evaluar? ¿Qué opinan ustedes? Puedo hacerlo en todos los reales, ¿verdad? Como dice Bastián, en los positivos, en el cero y en los negativos no hay ningún inconveniente. Entonces, así, si se fijan, lo que estamos diciendo es que la y se puede tomar cualquier valor real. Pero recordemos que la y en realidad eran las imágenes, ¿cierto? Entonces, con eso estamos diciendo que el recorrido de la función son todos los reales, porque no va a haber ningún problema
con que yo pueda obtener cualquier resultado en el eje de las Y, porque las Y pueden tomar cualquier valor en esta expresión invertida, ¿ya? Entonces, así es que uno puede calcular el recorrido de cualquier función que uno se imagine. Uno toma la función, trata de despejar la X, y ahora yo me hago la pregunta de, en vez de ¿cuáles son los valores de X que puedo tomar? Ahora yo me pregunto cuáles son los valores de Y que puedo tomar, y con eso obtengo el recorrido limpiecito. ¿Se entendió con este ejemplo de acá? Vamos a mirar otro, eso sí, donde el despeje no sea tan sencillo, pero de alguna manera la idea es que con esto ya tenemos una primera forma de analizar cómo calcular el recorrido de una función. Perfecto. Agradezco las respuestas del chat. Vamos mirando entonces qué otro ejemplo tenemos aquí. Entonces, en este caso, concluimos que el recorrido de la función 3x menos 2 son todos los reales. ¿Cómo se vería algo no sobreyectivo? Entonces, en el caso anterior, si se fijan, la función 3x menos 2 estaba definida de R a R y el recorrido me daba efectivamente todos los reales. Así que no era ningún problema, ¿cierto? Además, ese mismo ejemplo, nosotros sabíamos que además de ser, acabamos de probar que es sobreyectiva, y es el mismo ejemplo que la clase pasada probamos que era inyectivo. Entonces, como mi función era inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, entonces quedó biyectiva en su totalidad. ¿Ya? ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Es lo siguiente, un Profe, ejemplo... ¿Sí? Dime. perdón, acabo de cachar que entendí el desarrollo y todo súper bien, pero ¿Sí? ¿por qué es sobreyectiva? Ah, ya, es sobreyectiva porque nosotros... A ver, volvamos a la expresión. Si la memoria no me falla, la X nos dio algo así como Y más 2 partido por 3, ¿cierto? Entonces, nosotros de alguna manera lo que hicimos fue como sacarle el dominio a las Y, que en el fondo se traduce en calcular el recorrido. Y nosotros dijimos que el recorrido de f nos quedó todos los reales. Y la función originalmente, esta f, cuando definimos f de x como 3x más 2, decíamos que era una función que iba a estar definida desde los reales hacia los reales. Entonces, con esto estoy diciendo de manera implícita que el codominio de la función eran los reales. Y las funciones sobreyectivas, por definición, son aquellas cuyo recorrido y codominio son iguales. Entonces yo miro, ¿cuál era el codominio? R. ¿Cuánto me dio el recorrido? R. Por eso sobreyectiva. Ah, ya, o sea, siempre que aparezca esa R con la flechita a otra R ¿Sí? y el recorrido de R también, ahí va a ser sobreyectiva. Correcto. Y esto de aquí te va a soplar un poquito donde tienes que mirar la inyectividad, porque este es el dominio, ¿te acuerdas? Entonces, aquí tengo Ya, el dominio, aquí tengo en amarillo, voy a encerrar en amarillo el codominio, y lo importante es que después cuando uno calcule el recorrido te salga igual al codominio. Si te salen iguales, bacán, es sobreyectiva, y si te salen distintos, bien también, porque así puedes probar que no es sobreyectiva. ya. ¿Sí? Súper. Gracias, profe. Vale, de nada. De hecho, ahora vamos a mirar un ejemplo donde la función no es sobreyectiva, ¿ya? Entonces yo les pregunto ahora al tiro. Antes de ponernos a mirar inyectividad y sobreyectividad, miren esta función de acá y díganme, a ver cómo va el ojo entrenado después de algunas clases. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Son todos los reales o hay algún número que yo tengo que descartar? Tengo que descartar el uno, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con Ale y con Marcos? ¿Correcto? Yo tengo que descartar de aquí, estos son todos los reales salvo el uno, ¿ya? Entonces esta función, ya sabemos que el dominio no, aquí está escrita con los reales sin el uno por esta expresión que yo tengo acá. Fíjense que aquí, voy a seguir con la misma noción de colores anteriores, con esto yo estoy diciendo que el codominio de la función son todos los reales. Entonces ahora si yo me quisiera preguntar, ¿esta función es sobreyectiva o no es sobreyectiva? Para poder responder eso, voy a tener que ponerle a esto nombre. Vamos a decir, esto se va a llamar Y. Entonces, Y igual a 2 partido X menos 1. Vamos a despejar cuánto vale la X. A esa nueva expresión le vamos a, entre comillas, calcular el dominio y vamos a revisar si es que coincide o no con el codominio que tengo acá. Entonces empezamos igual que antes. La x menos 1 aquí está dividiendo, así que todo este paréntesis lo voy a pasar para allá multiplicando. Por ende me va a quedar que y por x menos 1 es igual a 2
Y si ahora yo quiero despejar la X, lo que tendría que hacer en este caso es, este Y que está multiplicando, la voy a pasar para allá dividiendo. Así que me va a quedar que X menos 1 es igual a 2 partido por Y. Y lo último que tengo que hacer en este caso es que este menos 1 que tengo aquí restando, lo voy a pasar sumando para allá. De manera tal que la X me va a quedar igual a 2 partido Y más 1. Y si ustedes juntan las dos fracciones de acá, esto me va a quedar igual a que la X vale 2 más Y partido por Y. Entonces ahora tengo despejada la X. Y la pregunta es, el recorrido de la función f. Miren esta expresión de acá y respóndenme ustedes. ¿Eso lo puedo evaluar en cualquier y o hay un y que tengo que descartar? ¿Qué dice el público? Correcto, Ale, Bastián, Marcos, muy bien. Tengo que descartar el 0, porque no puedo evaluar esto en y igual 0, se me va a echar a perder. Entonces el recorrido de esta función va a ser todos los reales salvo el 0. Porque el 0 no puede jugar aquí porque me indeterminaría la fracción acá. ¿Se cacha? Entonces pregunta. El codominio me salieron todos los reales y el recorrido me salió todos los reales sin el 0. ¿Qué concluyen de esto? ¿Es sobreyectivo o no es sobreyectivo? Ahora podríamos concluir, como bien dice Marcos, que no lo es. Por lo tanto, esta función h, ¿cierto? H de x no es sobreyectiva. ¿Ya? Entonces esta pega, si se fijan, es bien sencilla. Uno invierte uno da vuelta, despeja la x en vez de la y, se pregunta cuáles son los valores que puede tomar la y, y ahí yo veo, comparo el codominio de la función con el recorrido de la función. Si dan iguales, sobreyectivo. Si dan distinto, no es sobreyectivo, y con eso se acaba el ejercicio. ¿Queda más o menos claro? Esta se entendió, me da la impresión de que esta se entendió mejor que la inyectividad, ¿cierto? ¿Anda bien la cosa? ¿Clarito hasta acá? Súper, gracias Nayeli. Si alguien más quisiera escribir, gracias Ale. Si tienen alguna consulta o inquietud, recuerden que siempre me pueden ir frenando, ¿ya? Eh, en ese sentido, parece que vamos bien. Entonces, de nuevo, la sobreyectividad, para hacerlo en términos de análisis, yo despejo la X, veo cuáles son las Y que puedo evaluar y con eso calculo el recorrido de la función. ¿Ok? Vamos avanzando a ver qué más tenemos por acá. La pregunta del millón, ¿cierto? Y ya para ir dándole cierre a esta primera parte de la clase, vamos súper bien con el tiempo, es que, bueno, pregunta primero si es que podemos reparar este tipo de cosas. Por ejemplo, si es que yo me encuentro una función que no sea inyectiva, si es que puedo volverla inyectiva, y si es que me encuentro algo que no sea sobreyectivo, si es que puedo dejarlo sobreyectivo. Y la respuesta es que sí, porque yo puedo alterar el dominio o el codominio de alguna de las funciones para determinar, ¿cierto?, qué es lo que pasa con cada una de ellas, ¿ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que el problema que teníamos con la función la clase pasada, que era x cuadrado más 2, el problema que tenía la inyectividad de esta era decir, mira, si yo evalúo a este compadre en menos 1 y en 1 me dan iguales, pero el menos 1 evidentemente es distinto al 1. Entonces, por eso no me quedaba inyectivo. Bueno, si yo tomo mi función y solamente la defino para números positivos, le arreglé ese problema y me queda inyectiva. ¿Ya? Puedo hacer lo mismo con la sobreyectividad. De antes la sobreyectividad me falló porque el codominio de la función eran todos los reales y el recorrido me quedó los reales sin el cero. Si yo voy y defino que el recorrido, que el codominio de la función lo arreglo y le pongo que en realidad va a ser los reales sin el cero, si se lo saco al tiro, entonces no hay ningún inconveniente y con eso la función me va a quedar sobreyectiva directamente. ¿Ya? Lo mismo con la inyectividad. Siempre voy a tener la opción de poder arreglar el dominio para arreglar inyectividad o arreglar el codominio para arreglar sobreyectividad. ¿Ya? Esto es una cosa bien teórica, digamos, pero por ejemplo, ¿por qué tiene sentido de una función ponerle como dominio solo los números positivos? Esto puede ser, por ejemplo, si esta función fuera una función
de costos de mantención de una máquina, por ejemplo, que depende de la energía eléctrica que yo le administro. Por supuesto que no le puedo administrar energía negativa. Entonces, si es que yo restringo mi dominio solo a números positivos, es algo que podría tener sentido dependiendo del ejercicio que uno está haciendo, ¿ya? Si uno lo llevara a un plano más científico. Por ejemplo, si esta g de x representara la velocidad de un objeto respecto a la distancia que lleva recorrida, por supuesto que las distancias son cantidades positivas. Entonces, de nuevo, me descarto los números negativos y mi función queda más cómoda a trabajar porque queda inyectiva, ¿ya? Esto es una discusión, digamos, estrictamente teórica. Lo que uno, digamos, la pregunta es, ¿puedo arreglar cuando algo es inyectivo o cuando algo no es inyectivo o no sobreyectivo? Y la respuesta es que sí, haciendo los cambios pertinentes que estamos analizando, por ejemplo, en este caso, ¿ya? Eso, y por supuesto, la gran pregunta gran es, ¿para qué sirve toda esta cosa de hablar de inyectividad y sobreyectividad? Ese va a ser nuestro tema de conversación inicial. Bueno, yo pretendía que la otra clase termináramos con esto, así que ahora podemos mirar acá. Las funciones biyectivas son aquellas funciones que yo puedo invertir, precisamente como hicimos delante con la sobreyectividad. Entonces esto nos va a permitir resolver preguntas como la siguiente. Supongamos que la ganancia total en miles de dólares de fabricar Q unidades de un determinado artículo está dado por esta función de costos, ¿ya? Entonces yo digo que estas son las ganancias, por eso se llama G de Q, esta es la ganancia, y esta de acá, Q es la cantidad. ¿Sí? Esto está escrito así, digamos, porque esto lo saqué de un libro en inglés y cantidad en inglés se dice quantity, ¿cierto? Es una cosa que se escribe con Q. Eh, entonces la pregunta del millón podría ser, ¿cuántos artículos tengo que vender para ganar 16.000 dólares? Entonces en este caso a mí me están diciendo, si es que esto vale 16, porque fíjense que es la ganancia en miles de dólares. Entonces, como son 16.000, tengo que igualar aquí a 16. Si yo quiero que esto valga 16, la pregunta es ¿cuánto vale la Q? Entonces, lo que yo estoy diciendo es, si yo te fijo una imagen, ¿cuál es la preimagen que me lleva a ese resultado de ahí? Entonces, yo no te estoy preguntando por evaluar en la función, sino que yo estoy preguntando por invertirla y después revisar cuál es la cantidad que me corresponde. ¿Ya? ¿Y cuáles son las funciones que uno puede invertir? Precisamente son las biyectivas, ¿ya? Entonces, si uno toma este ejemplo de acá, uno puede decir a esta función g de q, pongámosle nombre, pongámosle y. Entonces decimos que y es lo mismo que 25 por q menos 4 más 5 partido por q. Y ahora lo que yo voy a hacer es despejar la q. En este caso, q es la variable que cumple el rol de la x, ¿ya? Entonces, esta de aquí es la que yo voy a querer despejar. Despejémosla a ver qué pasa. Primero tengo una Q multiplicando, dividiendo, perdón, que voy a pasar para allá multiplicando. Entonces en este caso me va a quedar que Y por Q es lo mismo que 25 por Q menos 4 y todo eso más 5. Esto es lo mismo que decir que Y por Q es igual a, desarrollo este paréntesis, ¿cierto? Distribuimos esta multiplicación con la resta. Entonces me va a quedar 25 por Q, esto es 25Q, menos 25 por 4, que es 100, más 5. Dejo todo lo que tiene Q al costado izquierdo porque es lo que quiero despejar. Entonces este que está sumando pasa para allá restando. Me queda que Y por Q menos 25 por Q es igual a menos 100 más 95, que podemos sumar al tiro y me da menos 95. Factorizo el costado izquierdo por Q, dado que tengo este término común, Q aquí y Q acá. Entonces me queda, perdón, quería lápiz blanco, no lápiz morado. Esto me queda Y menos 25, factor de Q, igual a menos 95. Y ahora para despejar Q, lo único que tengo que hacer es tomar esta expresión que está multiplicando y pasarla para allá dividiendo, de manera tal que Q va a ser igual a menos 95 partido por Y menos 25. ¿Ya? ¿Por qué hago este despeje? Porque ahora que yo hice este despeje, puedo responder para cualquier valor de Y. Entonces, en la pregunta, ¿se acuerdan? Me decían, ¿cuánto tengo que producir? O sea, ¿cuánto vale Q cuando
la Y valía 16, eran $16.000, pero como esta función me medía todo en miles de dólares, corresponde entonces decir cuando la Y vale 16. Entonces lo que voy a hacer es que esta Y igual a 16 la voy a reemplazar acá. Si hago ese despeje, entonces me va a quedar que Q tiene que ser igual a menos 95 partido por 16 menos 25. O sea que la Q tiene que valer menos 95 partido 16 menos 25, que es menos 9. Menos por menos es más. Entonces esto me va a dar 95 partido 9. Este resultado es aproximadamente, pongámosle el resultado exacto, ¿verdad? 95 dividido 9 me da más o menos 10,55. Entonces, si yo quiero asegurarme que quiero ganar $16.000, entonces redondeo a 11, ¿verdad? Entonces uno dice 10,55, lo redondeo otro poco más a 11. Entonces la respuesta es que si yo produzco 11 unidades del objeto que estoy vendiendo, voy a obtener como ganancia $16.000 del producto que yo vendí. ¿Ya? Entonces, por eso es que nos interesa saber cuándo una función se puede invertir, porque hay muchas aplicaciones directamente como esta, cuánto tengo que producir para ganar una cierta cantidad, que yo las voy a resolver invirtiendo la función, ¿ya? Y para poder invertir la función y estar completamente seguro y tranquilo de que puedo invertir la función, tengo que asegurarme que sea biyectiva. Y como me aseguro que sea biyectiva, necesito que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, ¿ya? Eso es con respecto a este ejemplo. ¿Quedó más o menos claro cómo lo resolví? ¿Se entiende bien el despeje, las operaciones que hice y por qué lo hice? ¿Cómo va la cosa? Profe, ¿Profe? ¿Sí? Ah, no, fue la turma. ¿cómo se asegura que es biyectiva? Tendríamos que haber hecho todo el análisis previo, ¿sí? Yo ahora sí directamente le invertí, ¿cachai? Pero a priori cuando uno está haciendo este tipo de cosas, una buena forma de saber que la función sea biyectiva o no es tratar de despejarla. Si en el ejercicio yo tengo algún problema, de hecho si te fijas acá, eh, uno podría decir, mira, esta función tan biyectiva no es, porque por ejemplo, aquí yo no puedo trabajar con el y igual a 25. Entonces algo pasa con su codominio que tengo que trabajar, ¿verdad? Si uno va más acá todavía, en el dominio también tengo que descartar el cero. Entonces esta función g, si uno la define desde los reales sin el cero hasta los reales sin el 25, ahí yo podría sospechar que es biyectiva porque pude invertirla sin ningún inconveniente. ¿Te das cuenta? Esa es más o menos la idea. Lo que pasa es que aquí invertimos antes de estar seguros, pero es algo que se puede hacer de todas maneras. Y si no hiciéramos ese paso, ¿cómo nos daríamos cuenta que está malo? Tendríamos que probar la inyectividad y la sobreyectividad por separado, como lo Ah, hacíamos ya, con los ejemplos anteriores. ¿Cachai? ya, gracias. Eso. ¿Vale? ¿Había otra consulta por ahí, me parece? Sí era la mía, pero era muy similar a la otra, así que... Ah, ya, perfecto. Si no hay problema, entonces quedamos por ahí. Chicos, chicas, son las 11. Momento justo para una pausa. ¿Les parece bien? Hemos trabajado harto hoy día, así que creo que nos merecemos una pequeña pausa. Continuamos en 10 minutos más, ¿cierto? Yo ahora me silencio. Por supuesto, si alguien tiene una consulta, me la puede dejar por escrito y la retomamos cuando sigamos. Voy a pausar. Entonces, después de la pausa musical, muchas gracias a quienes han mandado sus pedidos. Ahora tenemos música para hartos días más. Por ahí hay algunos que mandaron de a dos, de a tres canciones al tiro. Esas las voy a ir, digamos, repartiendo un poco para no estar escuchando al mismo, digamos, al mismo artista toda la pausa. Así podemos repartir de todo un poco y seguir como en esta cosa bien variada que ha salido. Sí. En fin, continuamos. Hay una cosita que no alcancé a mirar en la pausa, antes de la pausa, ¿cierto? Que era esto que yo tengo aquí. Es directamente un resumen de todo lo que hemos conversado. Que es ¿qué es esta cosa que le estamos llamando la función inversa? ¿Ya? Cuando una función que va desde A hasta B es biyectiva, nosotros podemos definir siempre su función inversa que va a ser denotada como f a la menos 1. Ojo que en este caso jamás va a ser que f a la menos 1 no es
1 partido f, esto es otra cosa, no es notación de fracciones, sino que es notación de función, ¿ya? Bien importante tener eso en mente. Vamos a poder definir esta función que lo que hace, muy resumidas cuentas, es lo siguiente. El dominio de la inversa va a ser el recorrido de la función anterior y el codominio de la inversa va a ser el dominio de la función anterior, ¿ya? Por ejemplo, nosotros conocemos las funciones x cuadrado y raíz de x, que son inversas, en el sentido que si yo tomo, tomo un elemento x y le aplico la función, en este caso le aplico f, que sería x cuadrado, después yo tomo este tipo de acá y le aplico la inversa, digo raíz de x cuadrado y recupero la x, ¿ya? En ese sentido es que estas funciones son inversas, o sea que yo tomo un elemento, le aplico la función, le aplico la inversa y recupero exactamente el mismo elemento, ¿ya? Por eso es que recibe el nombre de función inversa, es como que me llevan de ida y de vuelta. Por supuesto que esto dice cuidando restringir adecuadamente el dominio y el codominio. Ya habíamos conversado que la función x cuadrado no es biyectiva si es que uno la define de R a R. Pero si yo tomo esta función y la defino desde el 0 al más infinito como dominio y como codominio también la dejo así como estrictamente en los números positivos, esto me queda perfectamente biyectivo y por ende la inversa seguiría teniendo en este caso no se aprecia mucha diferencia porque dominio y codominio son iguales, pero en términos generales, cuando una función va de A hasta B, su inversa va de B hasta A. Si uno lo quiere mirar como diagrama sagital, que estas son las otras cosas que nos gustan, ¿verdad? Si yo tengo A y B y aquí defino mi función f, y aquí yo tengo el A, B y C, que lo asigno con el 1, el 2 y el 3 de esta manera. El A se va al 3, el B se va al 1 y el C se va al 2. Lo que hace entonces mi función inversa es que parte en B, llega a A y la inversa A se la pega completamente al revés. Entonces 1, 2, 3, A, B y C. El 1 me lleva al B porque la B me llevaba al 1 en el F. El 2 tendría que llegar al C y el 3 tendría que llegar a la A. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí se aprecia clarito, ¿por qué no me sirve que una función no sea ni inyectiva ni sobreyectiva? Por ejemplo, si mi función no fuera sobreyectiva, o sea que me sobraran elementos de la partida, pensemos en algo así, en que el A hubiera llegado al 1 y que el B también hubiera llegado al 1. Si yo trataba de hacer mi inversa en ese contexto, mi inversa iba a quedar bien rara, iba a quedar así, miren. Tenemos acá. Entonces tenemos el A, el B y el C. El 1 me tendría que haber llevado al A y al B. Y más encima, el C, el 2 me tendría que haber llevado al C. Entonces, si mi función, si se fijan acá, esta función que yo tengo dibujada en blanco, acá, no es inyectiva porque tengo dos elementos que son el A y el B llegando a la misma imagen que el 1 y tampoco sobreyectiva porque le sobra el 3. Y si miran, yo trato de hacer la inversa y el problema que tiene la inversa es que no es función, ¿verdad? No es función porque el 1 tiene dos imágenes y más encima porque en el dominio me falta alguien. Entonces, por eso es fundamental que mi función para poder invertirla sea biyectiva. De lo contrario, me pasan estas cosas raras aquí que me termino preguntando qué es lo que pasó y claro, como le faltó, como le falló la inyectividad y la sobreyectividad, la inversa que yo obtuve ni siquiera es función. Entonces no tiene sentido definirla como estructura matemática, ¿ya? Por eso es que, una vez más, las inversas necesitan tener biyectividad para poder trabajarse de forma correcta, ¿ok? Eso era la última cosita teórica que nos quedaba respecto de esto y ahora podemos avanzar directamente a lo que viene ahora, que es con ya tenido todo el piso teórico de funciones. Vamos a revisar algunos ejemplos de funciones particulares, sus gráficas y propiedades fundamentales. Hoy día vamos a partir analizando de manera resumida dos tipos fundamentales de funciones, las rectas y las parábolas, ¿ya? Y con eso nos vamos a dar por pagados hoy día. Entonces, ¿qué es lo que pasa por acá? Cuando uno tiene dos puntos en un mismo gráfico, pueden pasar muchas cosas entre medio, ¿cierto? Si ustedes miran por aquí,
Si yo trabajo con este punto de acá, que voy a marcar de celeste, con este punto de acá y con este punto de acá, yo puedo definir, por ejemplo, la figura que está aquí en amarillo, o sea, una cosa que sube, baja y después vuelve a subir y llega al otro punto. Esto es perfectamente un gráfico que une estos dos puntos. También puedo pensar en esta figura que tengo en naranjo, que viene por aquí abajo, sube otro poquitito y después llega acá. Este también es otro tipo de gráfico. Puedo mirar esta recta, esta curva en celeste, que también es un gráfico sin ningún inconveniente. Miro esta curva que tengo en verde por aquí abajo. Si se fijan, cuento los tickets, tengo 4 fórmulas distintas que pasan por los mismos dos puntos y yo podría inventar cualquier otra. Yo podría partir por acá, mi función baja, después sube otro poco, vuelve a bajar, vuelve a subir, aquí baja, sube otra vez y después llega a este punto. Esa línea en blanco sería otra función que pasa por entre medio. ¿Cuál es su fórmula? No tengo idea. Estoy mirando exclusivamente el gráfico. Pero a diferencia de todo lo anterior, ustedes pueden apreciar que si yo trato de dibujar cuál es la recta que pasa por este punto acá y termina en este punto acá, y la respuesta es que es una sola. No hay ninguna otra recta que pase exclusivamente por esos dos puntos que no sea la que yo tengo dibujada aquí en rojo. ¿Ya? Entonces, eso es una propiedad bien fundamental de las rectas. Las rectas yo las puedo definir en su totalidad teniendo dos puntos de ellas. No necesito tener todos los puntos que están aquí entre medio, ni todos los de aquí afuera, ni todos los de aquí abajo. Solo necesito dos para poder construir la recta completa. ¿Ya? ¿Cómo se construye la ecuación de la recta? Eso es lo que vamos a recordar ahora. ¿Ya? Entonces, para obtener la ecuación que define una recta, yo siempre lo que voy a necesitar son estos dos puntos. Necesito dos puntos de la recta, o en algunas otras ocasiones podría tener la pendiente y un punto. Todo eso lo vamos a conversar, pero la forma más primigenia, la primitiva de cómo obtener una recta corresponde a tener dos puntos. Si yo tengo dos puntos de la recta, primero voy a determinar su pendiente. ¿Qué es la pendiente de una recta? La pendiente de una recta me indica de alguna manera la inclinación que lleva, ¿ya? Podemos mirar en un gráfico en un rato más qué significa por qué decimos que la pendiente es una medida de su inclinación, ¿ya? Entonces, todos recordarán que si uno define estos puntos, los puntos de coordenadas P igual a x1 y 1 y q de coordenadas x2 y 2, entonces yo siempre puedo estar calculando, en este caso es la resta de las x's. Si ustedes quieren, vamos a tomar el borrador por acá. Lo que yo hago es tomar las dos y y las resto aquí arriba, y después tomo las otras dos x y las resto aquí abajo, ¿ya? ¿Cuál va en cuál orden? Da lo mismo. Podría ser que uno quisiera, en vez de calcular y2 menos y1 partido x2 menos x1, yo también podría calcular y sub 2 menos y sub 1, perdón, y sub 1 menos y sub 2, y eso dividido por x1 menos x2, y no hay inconveniente, ¿ya? ¿Por qué estas dos expresiones son iguales? Son iguales porque, por ejemplo, yo aquí podría factorizar por menos 1 arriba. Si factorizo por menos 1 arriba, me quedaría menos i sub 2 más i sub 1. Abajo puedo hacer lo mismo. Factorizo por menos 1, me queda menos x2 más x1. Se me cancelan los menos 1 de la fracción, ¿verdad? Y termino obteniendo menos i sub 2 más i sub 1, que puedo escribir como i sub 1 menos i sub 2. Y todo esto dividido por menos x2 más x1, que puedo reescribir como x1 menos x2. ¿Ya? Entonces, por eso, cualquiera de las dos expresiones que yo tenga para la pendiente, restando i sub 2 menos i sub 1 o restando i sub 1 menos i sub 2, son completamente equivalentes. Lo único importante es que si yo arriba resto la coordenada 2 con la coordenada 1, entonces abajo tengo que respetar el orden. Si las mezclo, dejo la escoba. Pero si respeto el orden de cada una de ellas, no hay ningún problema con los desarrollos. Entonces, a continuación elegimos cualquiera de los puntos P o Q, y una vez que ya tenemos la pendiente, reemplazamos en esta fórmula de acá. Si en este caso, la diferencia entre estas dos fórmulas es que aquí yo elegí P, si elijo el punto P, esta es la expresión, mientras que si yo elijo el punto Q, esta es la expresión. ¿Ya? Digo y menos y sub 1 igual a m por x menos x1, o bien y menos y sub 2 igual a m por x menos x2. Da lo mismo que yo elija el par x1 y 1 con el punto P,
o que yo elija el par x2 y 2 con el punto Q. Cualquiera de las dos cosas me va a llevar a exactamente el mismo resultado, ¿ya? Para convencernos de que esto es así, podemos mirar un ejemplo a continuación. Y listo, entonces despejamos la y y obtenemos la función buscada, ¿ya? Veamos un ejemplo. Una cosa tan sencilla como esta dice, determine la ecuación de la recta que pasa por los puntos 3,5 y 4,9. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a identificar bien quién va a ser cada uno. Digamos, por ejemplo, que este 3 va a ser el x1, por ende el 5 va a ser el y sub 1, el 4 va a ser x sub 2 y el y sub 2 va a ser el 9, ¿ya? Da lo mismo que uno los elija así o al revés, eso es criterio de cada uno. Entonces los pasos eran los siguientes. Primero, ¿cierto? Calculamos la pendiente. ¿La pendiente cómo queda? Y sub 2 menos y sub 1, por ejemplo, partido por x2 menos x1. Si yo hago este cálculo, entonces digo y sub 2, la y sub 2 vale 9, así que sería 9 menos y sub 1, que es 5. Todo esto dividido por x sub 2, que es 4, menos x sub 1, que es 3. Entonces, terminamos de calcular. 9 menos 5 es 4. 4 menos 3 es 1. Y directamente la pendiente de esta recta me quedó igual a 4. ¿Ya? Esto sería el primer paso. El segundo paso lo vamos a resolver de las dos maneras para que se convenzan de que me da exactamente la misma recta. Primero lo voy a hacer con este punto que voy a llamar P y después lo voy a hacer con este punto que vamos a llamar Q. Entonces, si yo tengo la pendiente y el punto P, lo que puedo escribir como ecuación sería y menos y sub 1 igual a la pendiente por x menos x sub 1. Si yo reemplazo en lo que corresponda, me queda y menos y sub 1, que es 5, igual a m, que es 4, por x menos x1. Entonces me queda x menos 3. Desarrollamos acá, me queda que y menos 5 es igual a 4 por x. Aquí lo que voy a hacer es distribuir, ¿cierto? El 4 con x y el 4 con el menos 3. Y esto me va a quedar 4 por x, 4x. 4 por menos 3, menos 12. Y yo termino de despejar aquí. Como despejo, paso este menos 5 que está restando, lo paso a sumar al otro lado. Y me va a quedar que el y entonces 4x menos 12 más 5 me queda 4x menos 7. Alguno de ustedes podría decir, en vez de trabajar con M y con P, voy a trabajar con M y con Q. Si yo trabajo con M y con Q, que era el otro punto que tenía acá, la formulita que tendría que ocupar es y menos y sub 2 igual a la pendiente por x menos x sub 2. Reemplazamos y menos y sub 2, que es 9, igual a la pendiente que es 4 por x menos x sub 2, que también es 4. Seguimos. Y menos 9 sería igual a, distribuyo lo que corresponda, 4 con el x y el 4 con el menos 4. Esto me quedó 4 por x, bueno, esto es 4x, 4 por menos 4 es menos 16. Finalmente lo que me queda por desarrollar es que este menos 9 pase para allá sumando. Entonces me va a quedar que el y es igual a 4x menos 16 más 9. Otra vez me dio 4x menos 7. Y eso está correcto porque en el fondo es exactamente la misma recta. Entonces estas cosas tenían que dar iguales. ¿Ya? ¿Se cachó cómo se hace? Esto es un recordatorio que probablemente esto lo hicieron 1.000.000 de veces en la educación media, ¿cierto? A obtener ecuación de la recta. Probablemente estos no son los ejercicios más entretenidos del mundo, pero la gracia que tienen es que son más bien sencillos para la hora de calcular ecuaciones y todo lo demás. ¿Se entiende bien hasta aquí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? ¿Quedó todo más o menos Profe, claro con esto? Marcos, cuéntame. ¿se puede hacer entonces de las dos formas, o sea, de la forma normal y de la que hizo abajo, ¿cierto? Cualquiera de las dos maneras, exactamente. O sea, yo tomo cualquiera de los dos puntos y lo que me va a llevar es al mismo resultado siempre. Ah, ya. Gracias. ¿Sí? Vale, vale. Lo que es clave, ¿cierto? Es calcular siempre la pendiente primero y después obtener con cada uno de los puntos las cosas que hay acá abajo. ¿Ya? Veamos qué más hay por aquí. ¿Y qué pasa si no tenemos los dos puntos, pero sí tenemos la pendiente? Mejor, porque ahí necesitamos menos información. Si nosotros ya tenemos la pendiente como dato, solo nos va a bastar conocer un punto de la recta para construir su ecuación completa. ¿Ya?
¿Por qué? Porque si yo ya tengo la pendiente, voy a poder ocupar solo un punto para reconstruir con esta ecuación sin ningún inconveniente. Entonces, aquí hay otro ejemplo. Dice, determine la ecuación de la recta con pendiente m igual a 2 que pasa por el punto 4,5. Entonces, si la pendiente ya me la están dando, aplico directamente esta fórmula considerando que este es x1 y que este de acá es y sub 1. ¿Ya? Entonces reemplazo. Me queda y menos y sub 1, o sea, y menos 5, igual a la pendiente, que me están diciendo que vale 2, por x menos x1, que es 4. Y ahí ya está. Y menos 5 es lo mismo que distribuyo. 2 por x es 2x, 2 por menos 4 es menos 8. Paso este menos 5 a sumar para el otro lado. Y me va a quedar que la recta que yo ando buscando es 2x menos 8 más 5, 2x menos 3. Así que esto es más fácil que lo anterior. Si es que yo no tengo los dos puntos, pero sí tengo la pendiente, voy a necesitar un punto más para poder construir la recta sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, hasta aquí estamos repasando solo cosas que probablemente muchos habían visto en la educación media, digamos, no son cosas nuevas. Las propiedades generales con respecto a una recta y sus pendientes es que al despejar la ecuación siempre obtenemos algo de la forma y igual a mx más n, ¿cierto? En el primer ejemplo que yo estaba trabajando, nos dio que la y daba 4x menos 7, ¿verdad? Mientras que en el gráfico en el que hicimos recién nos quedaba 2x menos 3. Siempre tenemos la estructura de que es algo multiplicando a la x más o menos una constante. Algo multiplicando a la x y más o menos una constante. ¿Ya? ¿Cómo se aprecia esto en términos de las propiedades? Como ya sabemos, m es la pendiente de la recta que nos dirá cómo es su crecimiento. Si la pendiente es positiva, entonces la función crece, o sea que va avanzando hacia arriba. Si la pendiente es negativa, entonces la recta va hacia abajo. Y en el caso de que la pendiente sea exactamente igual a 0, obtenemos una recta horizontal. ¿Ya? ¿Para qué sirve el otro coeficiente? El n, por otro lado, es el denominado coeficiente de posición que indica dónde topa la recta al eje de las y. ¿Ya? Eso lo vamos a mirar en un gráfico en unos segunditos más. Otras propiedades importantes de la pendiente es que si tenemos dos rectas, por ejemplo, una de ecuación m1x más n1 y la otra es de ecuación m2x más n2, vamos a decir que estas rectas son paralelas si es que sus pendientes son iguales y van a ser perpendiculares si sus pendientes valen menos 1. ¿Ya? A continuación, para no seguir mirando fórmulas, miremos todo esto en un gráfico. ¿Ya? Están viendo en este momento, se supone que yo les estoy proyectando en este momento un gráfico que estoy moviendo ahora. Tiene fondo negro con los ejes, o sea, fondo blanco con los ejes negros. ¿Lo ven bien? Sí, profe. Sí, perfecto, gracias. Entonces, por ejemplo, yo voy a activar aquí arriba la recta de ecuación y igual a x más 1, que uno la ve de esta manera en el gráfico. ¿Ya? Eh, miremos por acá. La recta que yo tenía era la recta de ecuación, perdón, acá. Y igual nosotros sabemos que la forma general es mx más n. La recta que yo tengo aquí es la recta de ecuación y igual a x más 1. Entonces, como aquí no hay nadie, uno interpreta que la pendiente vale 1. Como es positiva, mi gráfico va subiendo y el coeficiente de posición, en este caso, es el 1 y yo veo que precisamente en el 1 es donde mi recta choca al eje de la y. ¿Verdad? Yo voy a graficar ahora una de las rectas que nos salió delante, que era la 2x menos 3. La recta 2x menos 3 es la otra que yo tengo por acá arriba. La vamos a destacar de todos modos. Esta de acá es la recta y igual a 2x menos 3. Y aquí apreciamos dos diferencias fundamentales respecto a la anterior. Lo primero es que aquí yo veo que la pendiente vale 2, que sigue siendo positivo, entonces mi función sigue siendo creciente. La sutileza con la anterior es que esta es más creciente en el sentido de que crece más rápido. ¿Por qué? Porque su pendiente es más grande. La de antes tenía pendiente 2, esta tiene pendiente 1, perdón. Esta tiene pendiente 2, entonces crece de hecho el doble de rápido. Y lo otro interesante es que si yo veo el coeficiente de posición, que en este caso es menos 3, chequeo que efectivamente en el menos 3 es donde topa mi recta con el eje de la y. ¿Ok? Podemos mirar algunas cositas más. Puedo mirar, por ejemplo, aquí la recta x más 5,
que es la que tengo acá arriba. De nuevo vamos a rayar aquí. Esta de acá es la recta y igual a x más 5. La diferencia que tiene con las anteriores es que aquí choca en el 5 porque tengo el coeficiente de posición 5. Y aquí tengo la misma pendiente que la anterior. M igual a 1 es la misma pendiente que yo tenía en x más 1. Entonces podrán ver ustedes que estas rectas son paralelas. Paralela significa que se mantienen las dos avanzando a la misma tasa y que nunca chocan entre ellas. ¿Ya? Uno puede pensar, por ejemplo, en las rutas de tránsito, ¿cierto? Si yo tengo una calle con doble vía o con dos vías en la misma dirección, esos son ejemplos de rutas paralelas. Caso contrario, por ejemplo, es este de acá, que tengo la recta de ecuación por este lado. Esta es la recta de ecuación y igual a menos x más 2. La diferencia con las otras es que, por ejemplo, aquí no está escrito, pero por supuesto que la pendiente vale menos 1. El coeficiente de posición es 2, así que veo que en el 2 choca el eje de las y nuevamente. Pero aquí lo que aprecio es que como la pendiente vale menos 1 y las anteriores valen 1, recordamos la propiedad esta de que si las pendientes multiplican 1, como 1 por menos 1 es evidentemente menos 1, podemos decir que estas rectas son perpendiculares. ¿Qué significa que dos rectas sean perpendiculares? Vamos a ocupar este programa que les estoy proyectando en este momento, es uno que se llama GeoGebra, que yo lo sugiero harto para estudiar, vale la pena tenerlo por ahí, es gratuito. Fíjense que entre esas dos rectas lo que pasa es que el ángulo entre ellas es de 90 grados. Eso significa que dos rectas sean perpendiculares. Y si yo tomo esta con esta, de nuevo, aquí me está marcando el 270, pero de todas maneras ustedes saben que eso es lo mismo que decir 90 en la otra dirección, ¿sí? Probablemente si marco esta primero con esa, ahí están los 90, ¿sí? Lo mismo pasa con la otra recta. Por ejemplo, si yo tomo la ecuación ahora, esta de aquí, que ya es la última que redacte, que proyecto en esta parte, que esta es la ecuación esta es la recta de ecuación, menos un medio x más 2. De nuevo vemos el coeficiente de posición igual a 2 aquí, pero además vemos la pendiente igual a menos un medio. La pendiente igual a menos un medio significa que con la gráfica que tenía pendiente 2 van a ser perpendiculares. Y efectivamente, si yo tomo el instrumento de ángulo y tomo S con S, perdón, otra vez me dio 270 y yo quería marcar el otro, es esta con esa, veo que esas también tienen 90 grados entre sí, ¿ya? Entonces, en resumidas cuentas, aquí tenemos todas las propiedades de las rectas y lo otro es que esta, si se fijan, tiene la característica de tener pendiente negativa. Como tiene pendiente negativa, va descendiendo. La que tiene pendiente igual a menos 1 también va descendiendo, desciende más rápido que la otra porque menos 1 es más chico que menos un medio, ¿ya? Entonces, en este gráfico de acá, tenemos muy bien resumidas todas las propiedades de la ecuación de la recta que hemos trabajado hasta aquí. ¿Se entiende más o menos claro? ¿Hay alguna inquietud con esto? ¿Lo ven bien? ¿Se acuerdan de estas cosas? Todas estas cosas uno las conversa en el liceo, en el colegio, porque son cosas que se controlan incluso en la PSU. Pero, pero digamos, vale la pena volver a refrescarlas. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, perfecto. Gracias, Nayeli y Stefano. Vamos a volver a lo anterior entonces. La recta vista como función, entonces, si es que, en resumidas cuentas, si yo tomo la función que va de R a R y a X la asocio MX más N, tiene como dominio a todos los reales, tiene como codominio igual a su recorrido, igual a todos los reales, y la otra propiedad muy importante es que la recta como función siempre va a ser una función biyectiva. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos toda la pincelada general, nos acordamos cómo construir una recta y ahora le estamos dando las propiedades como función. Las ecuaciones de la recta van a ser biyectivas siempre y su dominio, codominio y recorrido van a ser los reales en todo momento. Las rectas no se indefinen en ningún punto. ¿Ya? Esa es una propiedad bien fundamental de la recta como función. Vamos a mirar las parábolas o lo que nosotros conocemos como ecuación cuadrática, ¿verdad? A diferencia del caso anterior, por 2 puntos pueden pasar muchas parábolas. Recordemos su ecuación general para repasar propiedades. La recta tenía esta gracia que si yo tenía 2 puntos, entonces construía la recta y esa era la única recta que pasaba por ahí y ya no había ningún inconveniente.
Con la cuadrática no es tan así. Uno puede construir varias cuadráticas que pasen por los mismos dos puntos, ¿ya? Recordemos su ecuación general para repasar propiedades. La ecuación general de una cuadrática es esta cosa de acá, ¿cierto? Ax cuadrado más bx más c. Cada coeficiente dentro de esta ecuación cuadrática, por supuesto que tiene su rol, ¿ya? Aquí vamos a recordar hartas propiedades que uno trabaja en el colegio cuando grafica o en el liceo. El coeficiente A indica si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Esto tiene unos nombres técnicos también en el contexto de las matemáticas. Que una función vaya abriendo hacia arriba, esto tiene un nombre más técnico que es convexo, o que la parábola es convexa. Y si abre hacia abajo, tiene un nombre técnico que significa que es una función cóncava, ¿ya? Vamos a repasar todo esto en unos gráficos en unos segundos más, así que no se preocupen. El coeficiente b me determina desplazamientos horizontales o verticales. Digamos, si hay coeficiente b, o sea que no valga 0, es que mi parábola se mueve para distintos lados. Y el coeficiente c, igual que en el caso anterior, me va a dar el coeficiente de posición. O sea, esta misma constante que yo tengo acá es como la constante n que teníamos en las rectas. La c cumple el mismo rol en las parábolas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 3 parábolas graficadas que ustedes pueden apreciar que tienen distintas propiedades. Vamos a mirarlas en el gráfico nuevamente. Vamos a borrar todas las rectas que teníamos, todos los ángulos también. Y lo que voy a hacer ahora entonces es, espérenme. Ahora sí. Yo, por ejemplo, puedo tomar esta parábola de aquí. Esta parábola de aquí, si se fijan, es la que tiene ecuación. Vamos a rayar por acá. Vamos a rayarla de rojo también, dado que la parábola es roja. Esto tiene como ecuación y igual a x cuadrado más x más 1. Entonces, si yo hago la identificación de los coeficientes, veo que la a vale 1, veo que la b vale 1 y veo que la c vale 1 también. ¿Cuál es la gracia de cada una de estas? C igual a 1 me dice que en el 1 yo choco al eje de las y tal como estamos viendo acá. Que la a sea mayor o igual que la a sea positiva, me dice entonces que mi función es convexa o que abre hacia arriba, ¿ya? También uno habla como de funciones felices o de funciones tristes. Esta en este caso es una función feliz porque me va abriendo hacia arriba como uno normalmente dibuja la sonrisa. Y que el coeficiente b sea igual a 1 me dice, no me dice directamente hacia dónde se mueve, pero sí me da una intuición de que la gráfica no va a estar centrada en los ejes, sino que se va a mover para algún lado. ¿Ya? Si yo miro ahora, por ejemplo, la parábola y igual a menos x cuadrado, que es la que acabo de poner aquí en color azul, aprecio entonces que la a vale 1 y veo que el b y el c no están. Entonces uno interpreta que el b y el c valen 0. Como el c vale 0, por supuesto que la parábola pasa por aquí por el 0. Y como la a, de hecho, perdón, no es que la a valga 1, es todo lo contrario, la a vale menos 1. Como este coeficiente me dio negativo, yo veo entonces que mi parábola abre hacia abajo y estamos mirando entonces una parábola cóncava. ¿Ya? Como no tiene coeficiente b, significa que no se mueve del eje y como pueden ver ustedes, de alguna manera, el eje y representa un eje de simetría de esta parábola que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Voy a poner aquí una tercera parábola que no vamos a analizar mucho más, pero por ejemplo yo también podría tener parábolas como la que tengo aquí en verde, ¿ya? Que es de una ecuación un poco más rara, pero que de todas maneras está desplazada del eje. El coeficiente de posición uno lo puede determinar cuando desarrolla esta expresión y todo lo demás tengo las mismas propiedades, como el coeficiente de esta parábola es positivo, también abre hacia arriba y todas las otras propiedades que habíamos resumido hasta ahora, ¿ya? Vuelvo a la diapositiva anterior. La ecuación cuadrática, si se fijan, tiene una característica bien importante. Yo puedo ver que a veces la parábola me queda flotando aquí y no choca nunca con el eje de la X, como la roja. Puedo ver que hay parábolas como la azul, que chocan solo en un punto con el eje de las X. Y puedo mirar gráficas como la verde, donde veo que choca en 2 puntos, en este caso en el 3 y el 5. Entonces nuestras ecuaciones cuadráticas en general
van a tener distintas situaciones con el eje de las X. Puede que choquen 2 veces, como la gráfica verde, puede que choquen una vez, como la gráfica azul, o puede que choquen 0 veces, como la gráfica roja. Algo que tienen en común estas 3 parábolas es que todas tienen esta característica de que primero bajan y después suben, o esta sube y después baja. Todas tienen esta como puntita. Tienen este extremo y este extremo, ¿ya? Lo que yo estoy dibujando con este color como burdeo es lo que se llama vértice de la parábola, ¿ya? Y que es otra propiedad bien importante de las ecuaciones cuadráticas que uno trabaja, ¿ok? Entonces, ¿qué más tenemos por acá? Ya ir terminando la clase, nos queda 1 minuto. Es que las raíces de una parábola, como vimos en el gráfico anterior, una parábola puede intersectar al eje de la X 2 veces, una vez o ninguna vez. Cada una de estas intersecciones se denomina raíz de la parábola y se detectan así. Si tenemos una ecuación de este estilo, sabemos que la podemos resolver de esta manera, ¿cierto? Esta es la formulita, la báscara, que uno se la aprende de memoria eventualmente, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4c, todo eso partido por 2a. La gracia de esta fórmula es que uno la aplica y encuentra al tiro los resultados que necesita. Además de encontrar las raíces de una parábola, uno también puede encontrar el vértice de una parábola, el coeficiente, la coordenada x es menos b partido por 2a, y para obtener la coordenada y lo que yo puedo hacer es tomar esta función y evaluarla en menos b partido por 2a para encontrar la otra coordenada del vértice. ¿Ya? Eso en cuanto a la materia de ecuación de la parábola. Yo ahora, por honor al tiempo y ya que estamos pasados del tiempo de la clase, vamos a partir el próximo martes resolviendo este ejercicio que tenemos acá, que es determinar las raíces y el vértice de la ecuación cuadrática, y con eso vamos a dar por cerrado el tema de la ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque la parábola como función entonces va a tener esta estructura, va a tener como dominio los reales, el codominio van a ser los reales, pero el recorrido va a ser distinto. Como ven que la parábola llega al vértice y se devuelve, no recorro todo el eje de las Y. En general las parábolas no van a ser ni inyectivas ni sobreyectivas, salvo que le pichicateemos el dominio y el codominio, ¿verdad? Y eso sería todo con respecto a los contenidos de parábola. Comenzamos la próxima clase el martes resolviendo el ejercicio que nos quedó pendiente y después retomamos con función exponencial, función logaritmo y después vemos si alcanzamos a conversar un poquito de límites o no. ¿Ya? Eso sería por hoy, chicas, chicos. Detengo la filmación en este momento.